No puedo expresar mi agradecimiento por todo esto. Es realmente abrumador. Me gustaría agradecer a la Universidad Nacional de 3 de Febrero por invitarme a estar hoy con ustedes en esta gran ocasión para ser honrada por vuestra universidad y recibir este doctorado honoris causa póstumo para mi esposo Edward Said, cuyo trabajo ustedes han honrado, y aceptar también en nombre de Daniel Barenboim y la West Eastern Divan Orchestra el mismo honor. Debido a su apretada agenda, Daniel Barenboim no pudo estar hoy aquí y él envía sus disculpas por no compartir esto con nosotros. Ustedes también han honrado a Edward al inaugurar la cátedra de postcolonialismo en esta universidad. Un agradecimiento especial al profesor Sachi y al doctor Hammurabi Nufuri por hacer que esto fuera posible. Por último, pero no menos importante, muchas gracias al director de la universidad, doctor Aníbal Hossami, sin cuyo apoyo nada de esto habría sucedido. Gracias, muchas gracias. Edward Said, su principal área de estudio era la literatura inglesa. Él era crítico cultural, escribió sobre Joseph Conrad, el humanismo y la música. Y también era crítico literario, escribió sobre los inicios y el contexto. Edward también era un escritor palestino que escribió apasionadamente y con precisión sobre las injusticias efectuadas a su pueblo, al pueblo palestino. Su libro innovador Orientalismo, publicado en 1978, fue escrito para demostrar la conexión entre la cultura del colonialismo y la política. Orientalismo, la primera parte de una trilogía, afirmó la noción, la visión aceptada de Oriente como inferior a Europa y dejó en claro la relación entre esto y el poder. Otros dos libros, La cuestión de Palestina del 79, se publicó a continuación. Y en este libro él presenta el desarrollo de la evolución intelectual del mundo occidental sobre esta cuestión y exige justicia y autodeterminación para los palestinos. También va más allá y relaciona la lucha de los palestinos con otros movimientos de liberación en el mundo que Cubriendo Islam, fue publicado en el 81, es el último de la trilogía, que muestra el mundo del Islam. Y me gustaría mencionar al profesor Chafran, que dedicó los últimos años en la cátedra de Edward Said sobre estudios americanos en la universidad. Y él dijo, lo voy a citar, él citó a Edward, voy a citar a Prashad. La política de los palestinos estaba saturada por una visión orientalista de la región, haciendo un reclamo de autodeterminación y haciendo que este reclamo fuera imposible. Más allá del sufrimiento, Said tuvo que demostrar cómo la región se pensaba que había puesto a los palestinos bajo este problema. El segundo libro habló de cómo los medios occidentales confirmaron al Islam como una respuesta a todas las preguntas sobre Oriente. La idea del Islam cubría todas las otras dinámicas significativas de la región, como la subyugación política y económica. También habló de la erupción del Islam, no como una búsqueda del pueblo por su libertad. Orientalismo abrió este espacio conceptual para deshacer todas estas ideas. El libro inauguró un campo de estudios postcoloniales, pero lo que no puso en movimiento fue el tipo de trabajo que Said ahora podía hacer como ensayista para la libertad palestina. A medida que hablamos, los ecos de esto resuenan en nuestra región. El Estado Islámico de Irak y Siria están luchando ferozmente para restaurar el califato, y Palestina e Israel otra vez están en otra guerra sin sentido, donde se están matando todos los días a inocentes que no tienen escapatoria. La autodeterminación y la injusticia
especialmente para los palestinos, es algo que está muy lejos. El pueblo de Palestina sigue luchando para lograr una libertad. Más adelante, Edward escribió Cultura e Imperialismo, en el cual continuó el discurso de cómo el imperialismo y la cultura van de la mano para sostener el poder. En esta ocasión me gustaría leer algo, de un estudiante de Edward, Ana Tópico, que escribió sobre su trabajo con relación a Argentina y América Latina. Ana es cubana, es cubano-americana y actualmente enseña en la Universidad de Nueva York en el Departamento de Literatura Comparada y en el Departamento de Español y Portugués. Voy a citar lo que dijo Ana. Cuando Edward Said escribió Orientalismo, el trabajo era para abordar las formas en las que los sistemas culturales y los discursos sostienen intelectualmente y suplementan escépticamente el poder del imperio. Señaló cómo las reformas historiográficas, políticas, van de mano con los objetos del imperio y oscurecen los verdaderos objetivos y las historias objetivas, convirtiéndolas en fetichistas o en metáforas para la barbarie. También sostenía que de esta manera, en nombre de la cultura, de alguna forma se naturaliza o se normaliza la relación poco natural de la opresión y la explotación. Su crítica tuvo un fuerte impacto para revisar las prácticas de las lecturas políticas de la cultura en el mundo académico internacional y estadounidense, especialmente en el mundo académico anglófono. Pero a medida que su trabajo fue traducido, su impacto en América Latina y en Argentina comenzó a sentirse. Cuando publicó Cultura e Imperialismo, los estudios postcoloniales se estaban estableciendo como campo y Edward mapeó no solo las fantasías y las metáforas de los escritores imperiales, pero también las respuestas de los escritores que estaban involucrados en las luchas antiimperialistas y la descolonización, escritores que estaban involucrados y comprometidos con la lucha. Desde la muerte de Said, los académicos postcoloniales produjeron obras increíbles, especialmente en Gran Bretaña y en el sudeste asiático. Estos académicos postcoloniales en universidades de los Estados Unidos ahora son una tercera generación que está trabajando en esta disciplina y trajeron la crítica postcolonial a un análisis del hemisferio americano y a un análisis del nuevo imperialismo estadounidense. De esta manera, estos académicos extendieron la crítica original geopolítica europea de los estudios postcoloniales para involucrarse en estudios sobre el desarrollo, teoría crítica sobre inmigración y modernidad y la nación. Esto debería ser muy resonante para los intelectuales argentinos que han practicado estas críticas muy importantes de la formación nacional, la identidad nacional y la modernización durante décadas. En los estudios postcoloniales y de la genealogía de Edward Said se involucra también una crítica a la modernidad y a la cultura nacional y a pensar a través de las culturas nacionales y en los imaginarios del nacionalismo como dominantes. Algunos de los alumnos de Edward Said, Bishonati, Rob Nixon, Anne McClintock y Tim Brennan, ayudaron a definir los estudios postcoloniales. Otra ola de estudiantes, Joe Cleary, Amr Mufti y Mustafa Bayoumi, trabajaron más sobre la relación entre el imperio y la nación. Alumnos como Tim Brennan y Ana, a quien estoy citando, extendieron su trabajo para involucrar a todo el continente americano en forma bilingüe. Edward era más que nada un comparador que nunca estaba satisfecho con una cultura nacional o un idioma o un modelo imperial. Incluso cuando sus libros daban un elemento crítico, también fueron parte de estos estudios postcoloniales. Edward era consciente de las restricciones y la especialización que podrían venir con el establecimiento de esta disciplina como campo anglófono.
y dijo que los estudios postcoloniales no deberían ser solamente un mapa para leer mal el mundo anglófono en los departamentos de inglés, sino que tendría que ser una disciplina comparativa. Y como comparatista de lo que ahora se llama estudio sur-sur, Edward era muy insistente de no solamente revisar los cánones de las literaturas nacionales, sino de expandir el sentido de responsabilidad y de compromiso en la crítica cultural. Él sabía que el legado del pensamiento antiimperialista y de la crítica antihegemónica tenía que venir no solamente de capitales metropolitanas del norte, sino de capitales del sur global. Y esto era claro para él en el enorme impacto de los estudios del sudeste asiático o la teoría izquierdista política latinoamericana. El aporte de Argentina a los estudios postcoloniales vienen de un intelectual y una cultura intelectual y crítica muy rica. Muchos intelectuales argentinos eran ya sea colegas de Edward en la academia o colegas intelectuales, y él sabía muy bien y conocía y admiraba el trabajo de Silvia Molloy, de su trabajo sobre Borges y su trabajo autobiográfico. Su trabajo se ve impulsado por un deseo de entender y estabilizar la narrativa de la autoridad. El trabajo de Beatriz Arlo, una importante intelectual argentina, ofrecen una crítica indispensable para cómo la modernidad periférica y la posmodernidad están reunidas en las culturas nacionales e intelectuales. Ernesto Laclaus y su trabajo sobre la hegemonía, el socialismo, el populismo y la crítica del Estado también ofrecen puntos clave de diálogo con el trabajo de Edward. El impresionante aporte de Argentina a la teoría psicoanalítica, el trabajo de Josefina Ludmer, cuyo trabajo psicoanalítico de América Latina y de la literatura argentina revela una base más rica. Edward también estaba muy impresionado por la cultura intelectual popular argentina y su robusta historia editorial. También estaba impresionado por sus universidades, su legado de compromiso y sus acciones hacia los archivos culturales de Europa. La condición post-imperial de Argentina y cómo sus intelectuales adoptaron el psicoanálisis freudiano, lacaniano, el socialismo, la teoría marxista, la anarquía italiana y española, o la crítica de la Escuela de Frankfurt alemana sobre el iluminismo. Este compromiso heterodoxo era muy atractivo para Edward y le señalaba una cultura intelectual hospitalaria. También estaba interesado en cómo los intelectuales de Argentina pueden cruzar líneas genéricas para ir más allá de las especializaciones que los intelectuales de Estados Unidos se enfrentaban. Admiraba la cultura del intelectual público que existe en Argentina y cómo los críticos se convierten en novelistas y los novelistas se convierten en críticos, o incluso más atractivo, en guionistas. Y por supuesto, la gran amistad de Edward con Daniel Barenboim, que creció en Argentina, y esto provocó una gran admiración de Edward por la rica cultura y la rica tradición intelectual de Argentina. En el mundo académico de Estados Unidos, Argentina ha contribuido 3 generaciones de intelectuales y sus intervenciones intelectuales están tan moldeadas por la formación intelectual que obtuvieron en su país natal, y su compromiso con el postcolonialismo es extremadamente sofisticado, maduro y productivo. Las intervenciones vienen en un momento crucial, ya que en este momento los estudios postcoloniales están constituidos básicamente por una disciplina bastante anglófona en las universidades británicas o estadounidenses y ocupan un espacio desproporcionado en la lista de académicos y en la lista de audiencias de estas cátedras.
La literatura anglófona es el tipo de contorno que los intelectuales argentinos están ayudando a cambiar en estos estudios postcoloniales. En los últimos años, los estudios postcoloniales han cambiado de estudios de escritores, de centros imperialistas, a a estudios sur-sur, estudios del imperio, con escritores como Fanon, Césaire y Alt, que se pueden leer en forma comparativa para dar resultados mucho más ricos y rigurosos. Nuevas conferencias llaman la atención a este sur global con una inteligencia crítica y no solamente siguiendo el liderazgo de la agenda desarrollo. Esta nueva comparación que se extiende de la teoría política a historiografía, a estudios de las culturas, siguen también los caminos de los estudios postcoloniales. Y Ana cree que los argentinos naturalmente van a comprender esto como parte del proyecto del postcolonialismo. No solo para pensar de la condición estática del tiempo y la topografía que el postcolonialismo evoca, sino para ver un mundo más allá de esto y pensar cómo se ha creado, cómo los nuevos mapas del capitalismo se ponen sobre los mapas del viejo imperialismo. Supongo que ustedes pensarán que estos proyectos caen dentro de este plan mundial. La Argentina tiene una posición ideal para enfrentar preguntas sobre hegemonía, geografía imperial y las nuevas formas de imperialismo, y por sus antecedentes culturales tiene la fortaleza de tener un pensamiento crítico adecuado. Estas nuevas articulaciones y en otros centros de América y en el sur global, los estudios postcoloniales pueden llegar a un pensamiento más allá del angloparlante para tener una audiencia mundial. Edward alentaba a los jóvenes académicos que alcanzaran estos desarrollos de comparación sur-sur. Estaba interesado en académicos del sur que tomaban ideas de modernidad periférica desarrolladas en la literatura latinoamericana. Estaba muy interesado en la formación intensa, en disciplinas que se requieren para la formación de la cultura nacional argentina y cómo esta funciona y cómo está asociada a los británicos, italianos, franceses en su hegemonía cultural, política y económica. La Argentina es un lugar ideal para pensar en el nuevo postcolonialismo, que es el que le interesaba a Edward, precisamente porque Argentina enfrentó las disciplinas, la expropiación, la seducción del neocolonialismo sin la relación histórica imperial de la conquista física. Esto creo y me parece es el lugar desde donde Argentina puede enriquecer al postcolonialismo con sus antecedentes. Las Américas pueden mostrar el efecto intenso del capitalismo y el imperio, separado incluso de la conquista y la ocupación física que involucra el imperio. La Argentina participa en la larga duración de los imperios a nivel moral, cultural e intelectual, que Edward siempre analizaba y siempre luchaba contra esto. Argentina, como India también, tienen una posición ideal geográfica, política, para tomar el legado de los estudios postcoloniales que inauguró Edward con su trabajo. Argentina es una capital postcolonial intelectual y no tenemos muchas de estas. Es una posición única la que tiene la Argentina en instituciones y a nivel académico para abordar el proyecto de imperialismo, modernidad, nacionalismo, representación y justicia política que son inherentes a los estudios postcoloniales. Como nación líder en el hemisferio occidental y en las Américas, Argentina, con su situación geopolítica y su historia, ofrece el
campo extraordinario para participar en los estudios postcoloniales. Las universidades argentinas son extraordinarias con sus académicos, con el debate público tan rico, con sus movimientos sociales, con naturaleza cosmopolítica, y es clave para alentar la disposición intelectual para el poscolonialismo. Entiende el imperio, revolución, diáspora, imperio. Hace que sea valioso para poder comprender el poscolonialismo. La experiencia de Argentina con el capitalismo, el neocapitalismo y el capitalismo agresivo, con la experiencia con gobiernos autoritarios. Su conocimiento de la globalización y eventos de la modernidad le crean un modo de pensar crítico, capaz. Me parece también que Argentina siempre le da la cabida a ideas novedosas, con la solidaridad a movimientos políticos del sur global, haciendo que sea ideal un foro para el intercambio intelectual y el lugar para capacitar académicos de todo el mundo. Los académicos argentinos y pensadores argentinos han hecho el trabajo que nosotros llamamos estudios postcoloniales desde hace muchísimos años en análisis de la cultura nacional y global. Y por supuesto espero que, dado esto, esta cátedra que la universidad ha establecido haga más visible estas intervenciones tan importantes y las coloque en conversaciones con la comunidad internacional de académicos del área. También creo que rendir cuentas de Argentina y pensar desde Argentina hace que los estudios postcoloniales sean más ricos y más rigurosos. Como fundador de los estudios postcoloniales, Edward Said sabía que los avances académicos y políticos no solo requieren trabajo arduo y el compromiso intelectual, sino también los cambios institucionales y la presencia institucional que los acompaña. Él creía en el poder de las universidades para crear paraísos para el pensamiento, para la libertad de hablar, para crear un pensamiento verdaderamente libre, y espero que sus contribuciones continúen a los estudios postcoloniales, dándole nueva vida al área y ofreciendo una nueva perspectiva crítica que Edward Said hubiera recibido bien y hubiera alentado. Ahora quiero destacar otro aspecto del legado de Edward. Como les mencionaba antes, él escribió sobre humanismo, música y al término de su vida produjo El humanismo y la crítica democrática, este libro que fue publicado en el 2004, después de su fallecimiento. También publicamos de manera post-mortem su trabajo Going Against the Grain. En 1999, Edward Said y Barenboim fundaron la West Eastern Divan como un taller de trabajo lugar de trabajo para músicos israelitas y palestinos. Con el iluminismo han dado luz a la catástrofe del Holocausto, educando donde hay ignorancia, dando conocimiento para humanizar e imaginar un futuro mejor. Dentro de estos talleres, los individuos que solo habían interactuado entre ellos a través de guerras se encontraron viviendo y trabajando juntos como iguales. Esta experiencia de coexistencia tenía como intención ser un evento de una sola vez, pero en realidad evolucionó a construir una orquesta de renombre mundial. Edward describió este proyecto en una cátedra en el 2003 y concluyó su charla, y cito a Edward: en nuestro trabajo y planificación y discusiones, la idea es que la separación entre los pueblos no es la solución de ninguno de los problemas que dividen a las personas, y ciertamente la ignorancia sobre el otro no ayuda para nada. La cooperación y la coexistencia que da la música y vivir la música, en actuarla, compartirla, puede ser la solución. Yo, de hecho, estoy lleno de optimismo a pesar
pesar de la situación desesperante y el horizonte negro que nos puede presentar la vida hoy. Participo muchísimo en este trabajo. La Scholar, la académica Marina Warner, habla de la orquesta como su trabajo, el trabajo de Edward. Músicos, académicos participan y nunca se niegan a volver a participar en ella, sino que siguen trabajando con ella para ir en contra de la corriente. Creo que el establecimiento de la orquesta es una manera de aplicar la teoría en el mundo real, algo que no es fácil, y el proyecto ha tenido sus altibajos. Continuamente recibe amenazas a través de lo que ocurre en el mundo. Entonces, para aprender más de este proyecto, les aliento a que vean un documental que cuenta la historia de este proyecto. La orquesta actualmente está en Buenos Aires el día de hoy, participa en un festival musical y espero que algunos de ustedes puedan acudir a los conciertos. En Palestina, la esperanza escasea. Gaza está en ruinas. El derramamiento de sangre de los últimos días va más allá de cualquier descripción. ¿Dónde vamos a ir a parar? Nadie sabe. La lucha, la discriminación, el racismo, la islamofobia siguen estando en la mesa todos los días. Nada ha cambiado desde que murió Edward y sin embargo han cambiado también muchísimas cosas. Un gran número de movimientos para el futuro de Palestina se están desarrollando y la orquesta fue uno de estos primeros movimientos nada más. Tomemos esto como una indicación de que las posibilidades siguen estando abiertas para nosotros. Debemos continuar siguiendo el camino de Edward, parándonos sobre sus hombros y mirar hacia el futuro. Ese es el legado que él nos dejó. Muchísimas gracias.